Amigos, avanzamos en Latinoamérica en vivo con el tema prioritario del día de hoy. Es que este martes el gobierno venezolano inició la preventa del petro, esta criptomoneda que va a estar en esta fase hasta el próximo 28 de marzo. El petro va a tener un valor inicial de $60 cada uno, precio que cambiará conforme a cómo se modifiquen los precios del barril de petróleo venezolano. Vamos a abordar este tema de inmediato y para esto entrevistamos al economista de la firma ecoanalítica Jean-Paul Leydens. Le damos la bienvenida. Jean-Paul, gracias por atendernos la tarde de hoy en Latinoamérica en vivo. ¿Nos escucha? Un placer, Jessica. Un placer acompañarlo. Igualmente, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Si quisiéramos saber esta fase de preventa que se inicia el día de hoy, como ya decíamos, se extiende hasta el 28 de marzo. ¿Qué efecto va a tener sobre la economía de Venezuela? ¿Hay gran expectativa, o al menos así lo ha presentado el gobierno, gran expectativa en relación con el efecto que pueda tener el lanzamiento de esta criptomoneda? Sí, Jessica, solo aclarar un comentario al comienzo. El valor del petro no va a ser $60 por petro. El valor del petro, ese es el valor facial. El petro en el mercado va a tener un descuento dependiendo de lo que acuerden oferentes y demandantes. En la preventa será una negociación privada y ya cuando se lleve a cabo el ICO o la oferta inicial será fijada por libres transacciones del mercado. Pero el valor del petro no está prefijado en $60 por petro. Ese es simplemente el valor facial, no el valor de mercado, no el precio efectivo del petro. Por otra parte, la expectativa del gobierno con esta primera fase de preventa es tratar de levantar ingresos extraordinarios en divisas. Recordemos que tenemos un gobierno con una alta restricción presupuestaria en moneda dura, en parte por la caída en la producción petrolera, que en algún momento se ha contraído entre el mes de octubre y el mes de febrero en más de 370.000 barriles diarios, según PDVSA. Según fuente directa de PDVSA. Entonces es un país que tiene una restricción presupuestaria en divisas muy severa, que además está enfrentando sanciones internacionales, y que eso ha limitado su acceso a mercados financieros y por tanto está tratando de hallar una manera de liquidar activos o endeudarse, porque la verdad no queda claro la naturaleza legal del petro, pero tratar en todo caso de levantar dólares para financiarse, sobre todo en un proceso con miras a unas elecciones presidenciales. Ahora, ¿qué confianza genera esta criptomoneda para los inversionistas? Sí, el petro enfrenta una serie de riesgos que deben considerar cualquier inversionista internacional que pueda estar interesado. Entre ellos, primero y principal, no se sabe cuál va a ser el derecho de propiedad sobre los barriles de respaldo. No se sabe si el petro va a hacer una liquidación de reservas, lo cual está prohibido por el artículo 12 de la Constitución, o si el petro va a hacer endeudamiento, de modo de que PDVSA se compromete a pagarte un monto dependiendo de cuántos petros tengas una vez que se desarrolle el bloque Ayacucho 1 de la faja del Orinoco, o si por el contrario va a ser un derecho a participar en una empresa mixta que explote ese bloque de la faja. Entonces, eso no queda claro, ese es un primer riesgo legal. Luego hay un riesgo de la posibilidad de monetizar esos barriles, porque efectivamente no hay un proyecto para extraerlos, no hay una empresa mixta que tenga como plan explotar ese bloque de la faja, al menos no en este momento. Entonces son unos barriles que hace falta ver hasta qué punto es económicamente viable explotarlos, y eso también lo van a tomar en cuenta los inversionistas a la hora de definir un descuento sobre el valor facial del petro. Y por otro lado, hay una serie de riesgos asociados a las sanciones económicas que enfrenta Venezuela, porque ya el Departamento de Estado en el FAQ, en las preguntas más frecuentes de las sanciones, incluyó una advertencia que decía que el petro podía ser considerado como nuevo endeudamiento y por tanto podía ser de algún modo prohibido por las sanciones, lo cual va a ser muy difícil que inversionistas norteamericanos adquieran petros o tengan interés en petros, y además va a complicar la operatividad de exchange internacionales de criptomonedas con el petro, porque si una plataforma de exchange, de intercambio digital de criptomonedas acepta el petro y además tiene operaciones en los Estados Unidos, podría ser castigada por las sanciones que operan hacia el gobierno venezolano. Entonces, enfrenta problemas de definición legal de derecho de propiedad, enfrenta riesgos de capacidad de monetizar económicamente esos barriles de respaldo, enfrenta además riesgos de ser sujetos a sanciones quienes inviertan en petros en caso de ser norteamericanos o tener operaciones en los Estados Unidos, y por último, enfrenta también riesgos de liquidez, sobre todo para los exchanges de criptomonedas que decidan aceptarlo, porque, de nuevo, es un mecanismo, es un papel financiero, es un activo financiero que está sometido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno venezolano.
Ahora, este activo financiero es lanzado en un momento en el que Venezuela no solamente es objeto de sanciones financieras, como ya lo mencionaba, sino también en un momento en el que la economía atraviesa una hiperinflación. ¿Qué efecto va a tener este activo sobre el mercado venezolano en cuanto a precios? Sí, por un lado es un poco dudoso que los agentes económicos venezolanos vayan a considerar al petro como una moneda confiable, entre otras cosas porque el petro incluye una segunda etapa después de la preventa en la cual se va a ir creando un blockchain propio para el petro, un registro descentralizado y distribuido contable de las transacciones que se hagan con petros, que va a estar dominado por el Estado. De hecho, los nodos de minería y verificación de transacciones del blockchain del petro, una vez que exista, van a ser propiedad del Estado venezolano y van a haber una serie de reglas de consenso para hacer votaciones sobre potenciales cambios de reglas que proponga el Observatorio Nacional del Blockchain o las entidades responsables. Dependiendo de la posición en petros que tenga el gobierno venezolano sobre el total de individuos que decidan votar en esos mecanismos de consenso, pues le va a ser más fácil o menos fácil cambiar las reglas. En principio, el petro tiene una oferta total fijada en 100 millones de petros. Sin embargo, una vez que pase a ser un blockchain y una vez que ese blockchain pueda ser modificada sus reglas, dependiendo de la posición que tenga el gobierno venezolano en petros, pues podría crecer la oferta total. Y no debería extrañarlos que un país que sufre hiperinflación precisamente porque el Estado utiliza la emisión de dinero para financiarse, eventualmente al crear una nueva moneda que también va a poder en algún punto emitir más o menos libremente, pueda terminar también con inflación esa otra moneda. Venezuela actualmente tiene una inflación diaria de 2,8% al día. Esa es más que la inflación que enfrentan países desarrollados de la OCDE en todo un año. ¿Okay? 2,8% es más de la inflación de muchos países desarrollados en todo un año, nosotros la tenemos en un solo día. Entonces, en ese contexto, la verdad es que el gobierno no parece haber mandado señales que le den credibilidad como medio de pago. Es muy probable que los agentes económicos no le tengan mucha confianza y en todo caso, si alguna confianza generase el petro como nueva forma de dinero en Venezuela, lo que podría ocurrir es que una vez que entre en funcionamiento, la inflación del bolívar se agrave, porque los agentes podrían renunciar al uso de bolívares para migrar al petro, la demanda de dinero caería mientras que la oferta sigue creciendo. Por tanto, el valor de todos los bienes con respecto al valor del bolívar, pues se incrementaría, es decir, la hiperinflación se potenciaría en ese escenario. Entonces, sí, la verdad es que la capacidad del petro para frenar la hiperinflación es muy limitada, sino completamente nula. Ahora, ¿se trata realmente de una criptomoneda, Jean Paul? Bueno, técnicamente sí, en tanto que es o aspira a ser un mecanismo de pago, medio transaccional y reserva de valor basado en criptografía y con un registro distribuido blockchain, aunque ese registro va a estar totalmente centralizado. Digamos, desde un punto de vista técnico, pues sí podría decirse que es una criptomoneda, pero carece del espíritu de las criptomonedas. El espíritu de las criptomonedas es tratar de tener un medio de pago, un sistema de pagos que no dependa de un tercero involucrado que verifique transacciones, que no dependa de un banco central que esté vigilando las transacciones que se realizan en la economía. Ese es el espíritu de las criptomonedas y eso no lo tiene el petro. El petro va a estar dominado por el mismo Estado que generó una hiperinflación. ¿Cuán accesible es para el ciudadano común el petro, tomando en cuenta este sistema que entró en vigor la madrugada de este martes, que ya se puede, la persona que lo desee registrar a través de un portal en internet y seguir una serie de pasos para poder acceder a esta etapa de la preventa? Pero si lo ha evaluado, ¿cómo lo ve para el ciudadano común? Sí, bueno, el ciudadano común en la etapa de preventa va a estar bastante limitada su capacidad de comprar petros porque en la etapa de preventa se van a transar los petros por divisas. Y recordemos que estamos en un país con control cambiario desde el año 2003, lo cual limita la capacidad de los ciudadanos venezolanos de adquirir petros con dólares. Sin embargo, eventualmente el petro va a poder ser transado en bolívares una vez que cuente con su propio blockchain o una vez que se termine ya la etapa de preventa y se entre propiamente en la etapa de oferta inicial de moneda. En ese momento quizás ya se podrá comprar petros en bolívares y será más accesible para los ciudadanos. Ahora, el punto es, los ciudadanos van a demandar petros. ¿Qué tanta confianza le van a dar al petro? Por los motivos que mencionaba en la pregunta anterior, creo que la confianza que le pueden dar los ciudadanos al petro es bastante baja, y eso es una lástima, porque la verdad es que la idea de crear una criptomoneda estatal una criptomoneda estatal no necesariamente es mala, siempre y cuando venga acompañado por medidas que garanticen integridad fiscal del Estado, viabilidad fiscal del Estado, que impliquen que permitan que el Estado no necesite financiarse con emisión de dinero. En Venezuela lo que estamos viendo es la creación de una nueva moneda
sin ningún tipo de medida adicional en el plano fiscal o en el plano institucional para garantizar que esa nueva moneda no va a adolecer de los mismos males que adolece el bolívar, el cual ya prácticamente no funciona como dinero. Ahora, hay algunos elementos que el gobierno ha puesto de manifiesto al momento de dar información acerca del petro, y tiene que ver con el hecho de que se aceptará el petro como forma de pago de impuestos, de tasas y de servicios públicos nacionales. También se va a promover el uso del petro como manera de pago de pasivos laborales, de compromisos y beneficios extraordinarios. Esto de alguna manera podría permitir al ciudadano común estar mucho más cerca de este activo. Sí, seguramente, pero dependerá de cuánta confianza le dé el ciudadano al final. Es decir, tú puedes recibir petros como compensación laboral o puede ser que PDVSA te pague como proveedor con petros, pero si tú no tienes confianza en la moneda, pues vas a hacer con el petro lo que haces con el bolívar. Apenas lo recibes, tratas de ver alguna manera de gastarlo, de adquirir algún tipo de activo o de divisa o de cualquier forma de protegerte y de no retener esa moneda. Entonces, por más que el Estado tenga mecanismos para tratar de forzar su implementación como medio de pago, al final su éxito va a depender de la confianza que le den los agentes en la economía venezolana, y eso va a depender de que el petro sea o no acompañado por reformas económicas. Hasta ahora no hay ningún plan de reforma económica estructural, no hay ningún plan de hacer fiscalmente viable el Estado, y por tanto es bastante improbable que los agentes le den gran confianza al petro. La etapa de oferta inicial, que arranca el 29 de marzo, ¿qué implicará? Bueno, se va a subastar el resto de los petros que no se quede en posesión del Estado. El Estado ha dicho que se va a quedar en torno a 17,6 millones de petros en su poder, y se van a ofertar en torno a 33 millones, 34 millones de petros en la preventa, lo cual dejaría el resto de los petros a ser ofertados en el proceso de oferta inicial, en el cual, según el white paper, se va a poder adquirir petros en bolívares. Estas restricciones, estas sanciones que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos, que incluso ha prohibido negociar petros por tratarse de un instrumento con más de 30 días de plazo, ¿cómo podría incidir en el ciudadano venezolano o en la empresa venezolana que esté dispuesta a acceder a estos activos? Bueno, una de las implicaciones será que quizás quien invierta en petros tenga una alta dificultad para tratar de luego venderlos en el exterior. Va a tener que tratar de encontrar contrapartes en países que no sean Norteamérica o empresas que no sean norteamericanas, que tengan operaciones en Estados Unidos, y además va a tener quizás problemas para mover su dinero proveniente de la venta de petros, puesto que de hecho las sanciones han traído una serie de inconvenientes adicionales que no estaban originalmente contempladas en las sanciones, como los problemas de corresponsalía con la banca norteamericana. Quizás quienes inviertan en petros y luego quieran venderlos y los vendan, van a tener problemas para mover los dólares que les den o las divisas que les den a cambio en el sistema financiero norteamericano. Hemos hablado, Jean Paul, del ciudadano común y de su acceso, posibilidad de acceso al petro, pero ¿qué pasa con la empresa privada? ¿Qué oportunidades tiene con este instrumento? Bueno, en un momento se habló de ofertar petros a través de DICOM. Esa es una posibilidad que se asomó mucho a comienzos de año por parte de las autoridades del Observatorio Nacional de Criptomonedas. Es una posibilidad latente. La empresa privada, si tuviese alguna confianza en el petro, le podría haber alguna posibilidad de ser un mecanismo de cobertura o quizás un mecanismo para luego transar con eso por dólares y luego utilizar esos dólares o esas divisas para hacer importaciones. Pero la verdad es que, dado que el petro está sometido a sanciones, pueden haber problemas de corresponsabilidad al hacer eso. Y dadas las características del blockchain soberano que se pretende crear, es bastante improbable que los agentes consideren que el petro va a ser una moneda estable, con un valor estable en el tiempo. Entonces, la verdad es que la utilidad para la empresa privada venezolana es bastante limitada. Y adicionalmente a esto, quisiera consultarle, ayer el presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento también fijaba posición en relación con el lanzamiento del petro y advertía, o sea, lo calificaba como un activo ilegal. El hecho de que el Parlamento venezolano no reconozca esta criptomoneda, ¿qué impacto puede tener o qué impacto tiene para el ciudadano común y para la empresa privada? Bueno, por un lado, principalmente para inversionistas extranjeros quizás tienen un interés porque pues verán el riesgo, podrían ver un incremento en el riesgo de que eventualmente no se pague el principal de ese, en caso de que fuese una deuda, porque la verdad es que no sabemos qué es legalmente el petro. Nosotros no sabemos si el petro es un título sobre reservas, si es deuda nueva de parte de PDVSA o si va a ser el derecho a participar en una empresa mixta. Nosotros no sabemos, el venezolano no sabe, nadie sabe
cuáles van a ser las características legales del petro y si va a permitir o no ejercer derechos de propiedad sobre esos barriles de reserva. Entonces, la verdad es que sí, puede incrementar el riesgo de que no se pueda reclamar una contraparte por esos títulos en caso de que sea deuda, o de que no se pueda reclamar la propiedad sobre esos barriles de reserva una vez que se esclarezca cuál es la naturaleza legal del petro. Jean-Paul, gracias por su comentario, por la aclaratoria que nos hacía también en un principio en relación con el petro, esta criptomoneda que ha lanzado el día de hoy el gobierno venezolano. Conversábamos nosotros con el economista Jean-Paul Leydens, miembro de la firma venezolana Ecoanalítica. En la próxima parte, amigos, vamos a revisar otras informaciones que destacan en Venezuela. Ya regresamos con mucho más de Latinoamérica en Vivo.